Que el Señor te bendiga. Hoy quiero compartir, ¿verdad?, una porción de la palabra en esta, no sé, donde tú estés, ¿verdad? Porque lo miran de diferentes partes del mundo, si es de día, de noche, donde estés, lo que estés haciendo. Que el Señor bendiga tu vida, que el Señor bendiga tu casa, ya que te tomas el tiempo de ver este video. Y alguien que está tal vez al otro lado del mundo. Pero hoy quiero compartirte una palabra en Ezequiel capítulo 47 del 1 en adelante. Yo lo voy a leer, como siempre digo, en la versión actual. Usted puede leerlo en la versión que usted tenga ahí, ya sea la NBA, la Reina Valera, lo que usted tenga ahí, la versión de las Américas. A mí me gusta mucho esta versión. Y dice: el río que salía del templo. Aquel hombre me llevó de nuevo a la entrada del templo. Ahí me di cuenta de que por debajo de la entrada salía agua. Esa agua venía del sur y luego de pasar por el costado derecho del templo, corría hacia el este, que era hacia donde estaba orientado el templo. Dice el 2. Luego aquel hombre me hizo salir por la puerta norte y rodeando el templo por la parte de afuera me llevó hasta la entrada del este. Allí pude ver también por el lado del sur brotaba agua. El 3. El hombre se dirigió hacia el este, tomó una cuerda y midió 500 metros. Luego me ordenó cruzar la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Enseguida midió otros 500 metros y nuevamente me ordenó cruzar la corriente. Ahora el agua me llegaba a las rodillas. El hombre midió otros 500 metros y otra vez me hizo cruzar la corriente. Para entonces el agua me llegaba a la cintura. El 5. Midió 500 metros más y la corriente era ya un río muy hondo que no pude cruzar a pie. La única manera de cruzarlo era nadando. Entonces, dice el 6, el hombre me preguntó: ¿te fijaste bien en todo esto? Cuando regresamos a la orilla del río, vi que en las dos orillas había muchos árboles. El 8. Entonces el hombre me dijo: estas aguas corren hacia el este. Al llegar al desierto, desembocan en el Mar Muerto. Allí el agua salada se vuelve dulce. Después, desde En-Gadi hasta En-Eglaim, y por donde quiera que pasen estas aguas habrá muchísimos peces. También habrá pescadores que pondrán a secar sus redes. Habrá tantos peces y de tantas clases como en el mar Mediterráneo. Todo lo que se mueva en esas aguas vivirá, porque ellas harán que el agua amarga se vuelva dulce. El 11. Solo seguirán siendo salados los charcos y los pantanos, que no servirán más que para sacar la sal. En las dos orillas del río crecerá la clase de árboles frutales, toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se caerán, sino que se usarán como medicina. Serán regados como el agua que sale del templo, y el fruto que darán cada mes servirá de alimento. Y esta es una de las palabras que nosotros la leemos y creo que casi todos la hemos comprendido muy bien, porque eso habla de cuando nosotros vamos en el caminar del Señor, ¿verdad? Donde nosotros nos vamos metiendo con el Señor, vamos alcanzando un crecimiento en el caminar de Dios, porque está hablando de los pies, está hablando de que primero le llega a los tobillos. Es cuando me imagino que nosotros empezamos en el caminar como el Señor, que vamos como bebecitos apenas dando nuestros primeros pininos, nuestros primeros pasitos, ¿verdad? De ahí dice que le llega a las rodillas, esas rodillas endebles que muchas veces nosotros las hemos tenido cuando hemos flaqueado.
donde vienen momentos difíciles a nuestra vida, ¿verdad? Pero vamos en el caminar del Señor y nuestros pies, según vamos avanzando, según nos vamos metiendo con el Espíritu, según vamos escudriñando la palabra, según lo vamos conociendo, nosotros vamos a metiéndonos a ese río y nuestros pies empiezan a fortalecerse, a tomar fuerza. Y de ahí dice que va midiendo y va midiendo. Yo pienso, no soy teóloga, hay muchos teólogos que lo explican muy bonito, hay muchos maestros que enseñan muy precioso. Si usted encuentra uno de esos en los canales donde usted busque, sígalos, aprenda de ellos, aprenda, que para eso Dios les ha dado esta tecnología tan bonita, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema, le iban midiendo, o sea que nosotros en nuestro caminar tenemos una medida. Tenemos que llegar hasta cierto lugar y esa medida nos va a ir diciendo qué tanto tenemos que ir nosotros creciendo, tenemos que ir avanzando. O sea que nosotros no podemos tener tantos años de caminar en el Evangelio del Señor y nosotros vamos a seguir en la misma medida, en la misma estatura. Acuérdese que en el templo había lugar, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Entonces, recuerde que usted y yo, en este caminar del Señor, no vamos a tener 5 o 6 años y el agua va a llegar nada más a los tobillos. Tenemos que nosotros, en esa medida que nos van dando continuamente para avanzar en el camino del Señor, tenemos que ir nosotros, ya llegué a los tobillos, perfecto. Ahora me voy a ir a las rodillas. Y me llama la atención las rodillas porque a veces esas son las que más cuesta a veces doblegarlas, ¿va? Humillarnos delante del Señor. Cuando dice que las rodillas endebles hay que levantarlas, hay que enderezarlas. Tenemos que ser personas que podamos humillarnos delante del Señor y podamos reconocer que lo necesitamos, pero no quedarnos ahí, sino que yo te insto a que sigamos adelante y sigamos buscando más de Él, porque lo que Él tiene para nosotros es más, y entre más buscamos, entre más nos metemos con Él, entre más nos metemos al río de Dios, más cosas van a ir sucediendo, cosas extraordinarias van a ir pasando. Y dice que midió otros 500 metros, o sea, lo metieron más allá. Entre más nosotros nos metemos con Dios, la profundidad o el alcance o al lugar donde nos quieren llevar requiere que nosotros tengamos más fe, requiere que nosotros nos atrevamos a más, de dejar nuestra comodidad, de dejar el lugarcito que ya conocemos, ¿verdad? Porque a veces nos acostumbramos al lugarcito que ya conocemos y no pasamos de lo mismo en muchos años. Entonces el Señor está queriendo que nosotros, ¿verdad? Ya te medí esos 500 metros, hijo, hija, atrévete a más, yo quiero que tú te metas. Y ya vamos a la cintura, hijo, y medir otros 500 metros más. Y dale que tú puedes. Y ahí es donde me gusta mucho, porque dice que vi otros 500, pero ese ya no se lo pudo cruzar, dice, ya a pie, sino que a nado. Yo recuerdo mucho, y a veces comento con mi esposo, una vez que yo tuve un sueño, que yo miraba que me decían que me cruzara un río en el sueño, pero el río hasta hacía remolino, pero el agua estaba limpia del río, pero el río hacía remolino y era un río tan fuerte y había un montón de árboles. Y una voz me decía que yo me cruzara ese río, que yo tenía que avanzar. Y el detalle era que yo en mi sueño le decía, pero yo no sé nadar, ¿cómo yo me voy a cruzar ese río? Yo me voy a ahogar. Y me decían en el sueño, tú puedes cruzarlo, yo estoy contigo. Yo recuerdo que yo me dejé ir en esas aguas, yo recuerdo que a mí me revolcaron esas aguas. Y yo solo miraba que el remolino del agua me hacía así. Y yo solo decía, Señor, tú me dijiste que me tirara estas aguas. ¿A qué voy? A que mira, atrevámonos a más allá. Seamos de esa iglesia. Tú eres la iglesia. Tú eres el templo del Señor. A donde tú vas es el edificio donde tú te congregas. De esos que le creen al Señor con determinación, con una fe
que a veces pueden decir que estamos locos, pero Dios no ha cambiado y dijo que mayores cosas íbamos a hacer. Tirémonos al río si no sabemos nadar. Él es nuestro salvavidas, Él es nuestro todo y confiemos en Él. Y me encantó cuando dijo esto, bueno, me gustó, voy a cambiar esa palabra, me gustó mucho cuando dice que el agua él ya era nadando. A veces en las situaciones de nuestra vida, ¿verdad? Nos encanta estar en un lugar donde estemos cómodos, donde no pase nada, donde no suceda nada, donde el agüita esté tranquila, no haya nada, pero cuando ya nos toca hacer un esfuerzo es ahí donde vamos a empezar a ver la gloria del Señor sobre nosotros o en nosotros. Y dice que cuando ya salieron a la orilla del río, dice que en las dos orillas había muchos árboles. Y que el hombre le dijo, estas aguas corren hacia el este y al llegar al desierto, desembocan en el mar muerto. Mira, si nosotros nos atrevemos a creerle al Señor, vamos a pasar unos desiertos, sí, pero vamos a pasar esos desiertos como los pasó Jesús, sabiendo la palabra, y aunque venga algo o venga el enemigo a querernos atacar, vamos a tener esa palabra para poder contrarrestar y lo vamos a pasar en un río. Y cuando el agua pasa por los desiertos, todo por donde el agua pasa en un desierto, tú vas a ver eso verde, verde, verde. Tal vez tú puedas estar pasando un desierto, puedas estar pasando cosas feas, áridas, pero si el río de Dios ahí te lleva, te pasa a ti, te hace que te metas para que no te mueras en el desierto, métete con confianza en la presencia del Señor y deja que Él te lleve en ese río. Y dice que por donde quiera que pasen esas aguas, dice el 9 y el 10, por donde quiera que pasen estas aguas, habrá muchísimos peces. Cuando nosotros nos ponemos y nos dejamos ir en ese río, en la presencia del Señor, Dios empieza a poner gente de todos lugares, de todas las culturas, de todos los estratos sociales, con diferentes necesidades. Y los pone porque sabe que si nosotros estamos metidos en ese río, ahí van a estar esas redes para que nosotros podamos ser pescadores de hombres, traerlos, llevarles la palabra, enseñarles. Si ellos se dejan, enseñarles la verdad de Cristo, ¿verdad? Mostrarles a Cristo, pregonar a Cristo. Y dice que habrá muchos pescadores. Tú y yo estamos llamados, ¿verdad? A dar la palabra, como te estaba diciendo ahorita. Tú y yo estamos llamados a impartir la palabra, a hablar de Jesús a la gente, a dar a conocer a Jesús, a llevar las buenas nuevas. Donde yo llego, tal vez sea un poco limitado, ¿verdad? Hasta cierto punto por el idioma, por muchas cosas. Pero yo siempre digo que las personas que nacen en diferentes países, que por ejemplo vienen a este país, hablan dos idiomas. Otras personas que vienen de otros países no solo van a hablar español, hablan hindi, muchos idiomas que se hablan en este país, alemán, francés, italiano, que son conocedoras de Dios. El evangelio se expande, el evangelio crece, las personas llegan a conocer a Dios, y tú y yo estamos en este lugar o en el lugar donde tú estés para ser de bendición. Métete en el río, el Señor va a poner las personas y tú vas a estar capacitado porque tú ya te metiste al río, al nado, te han estado midiendo, te han estado trazando para que tú puedas ir a impartir esa palabra lleno de la presencia. Ese es el río del Señor. Y dice, habrá tantos peces y de tantas clases, que era lo que yo te decía, gente de toda nacionalidad. Yo he conocido mucha gente, gracias a Dios, de África, he conocido gente de Alemania, he conocido gente de Bélgica, he conocido gente de muchos lugares que son cristianos.
Sí, su forma de adorar o de buscar no es igual a la de nosotros. Algunos la forma de adorar es diferente. Hombre, pero qué alegría que conocen de Dios, que cuando me dicen, sí, yo tengo esa fe, yo he escuchado la palabra, eso a uno le toca el corazón ver cómo Dios llega hasta los últimos rincones, ¿verdad?, de la tierra con su palabra. Dice, todo lo que se mueva en esas aguas vivirá, porque ellas harán que el agua amarga se vuelva dulce. Miren, y aquí hay un punto muy hermoso y se lo voy a decir especialmente por mí. Cuando nosotros nos atrevemos a meternos en el río de Dios, de verdad que el Señor empieza a quitar la amargura, las raíces de amarguras, a veces cosas que hemos vivido, cosas del pasado, daños que nos han hecho, daños que hemos hecho, porque también somos tremendos, ¿verdad? A veces no solo no nos dañan, nosotros dañamos también. Somos seres humanos y estamos puestos en este mundo. Pero me gustó mucho porque dice que todo lo que se mueva en esas aguas vivirá. ¿Y cuántos a veces no llegamos con una necesidad, con una sed, pero no es una sed humana, sino aquello que anhelamos que alguien nos hable, o anhelamos tanto esa presencia que nos desesperamos y queremos y que no se acabe esa fuente? Y esa fuente no se va a acabar porque esa fuente es Cristo. Y Él es el único que puede quitar de nosotros toda aquella amargura. De verdad que a veces tenemos unas raíces de amargura que no las echamos de ver. Creemos que no las tenemos, pero sí las tenemos. Dañamos a derecha y izquierda y no nos damos cuenta, porque nosotros estamos dañados, porque nosotros nos hemos metido en el río, pero el agua simplemente nos está dando para los tobillos, para las rodillas, para la cintura, pero no nos hemos atrevido a nadar en esa agua donde el Espíritu, mire, nos hace que nos metamos y empieza a limpiarnos, empieza a purificarnos, empieza a sanarnos, empieza a liberarnos, empieza a quitar aquella carga, empieza a desnudar nuestro corazón y dice, ven, esa amargura no es algo que yo quiero que tengas. Porque cuando hay una persona amargada, eso es como un virus, eso se pasa, eso se contagia. Entonces nosotros tenemos que venir a las aguas para que todo eso se vuelva dulce. ¿No se acuerdan de Noemí? Dijo, ya no me llamen Noemí. Ya no. Y Noemí perdió su dulzura. Ahora llámenme Mara, dijo. Se amargó, porque en el proceso de ese río perdió todo. Una corrientada le llevó todo y lo perdió todo en la vida, ¿verdad? Y ella lo perdió y en vez de ser al revés, ¿verdad?, que seguir siendo dulce, se amargó. Seamos nosotros que el Señor venga y quite todo ese dolor, toda esa tristeza, todo ese luto, toda esa depresión, toda esa angustia, todas las lágrimas que nadie puede secar, y que Dios, conforme nos vamos metiendo en su presencia, comience a tratarnos, comience a limpiarnos, que seamos como esas piedras del río, ¿verdad? Hay unas piedras en el río que son tan lisitas, y a mí me gusta cuando a veces salimos a caminar con mi esposo, son muy lisas las piedras. Y digo, ay, qué bonita esta piedra. Y sí, la piedra está bonita, pero esa piedra ha pegado con un montón de piedras y la han dejado lisita por tanto golpe. Entonces, dejemos que sea el Señor el que haga en nosotros, que nos quite la amargura para poder disfrutar de eso que Él nos quiere entregar, de eso que Él nos quiere dar. El 11 dice, solo seguirán siendo salados los charcos y los pantanos, que no servirán más que para sacar la sal. Miren, la sal es tan buena, pero a veces si tú te comes una comida salada, tú no te la puedes comer porque si se pasó de sal,
ya la echamos a perder, no te la vas a poder comer ni aunque la ralees. En mi país venden unos, no sé si en sus países venden, que hay unos peces que son salados y los hacen para cierta semana allá en mi país, de cierta celebración, ¿verdad? Yo nunca entendí cómo se podían comer la carne salada o esos peces salados que comen. Yo casi no, por la sal no era mucho, los lavaban, ¿va? Para preservarlos, pero nunca fui mucho de eso. Entonces, dice que solo seguirán siendo salados los charcos y los pantanos, que no servirán más que para sacar la sal. Aquí habla de charcos, aquí habla de pantanos. Aquí ya no está hablando de un agua que corre. ¿Y qué pasa cuando el agua ya no corre? Cuando el agua ya no es una agua que tú miras que es transparente, que el agua apesta, el agua se contamina, el agua agarra bacterias. Entonces, cuando nosotros no dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y comience a llenarnos y comience a hacer algo, difícilmente nosotros van a brotar ríos de agua viva de nuestro interior, sino que vamos a hacer charcos o pantanos. Y no sé, pero aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Cuando los lagos se contaminan, cuando los lugares que ellos hacen, ¿verdad? Están contaminados, le dicen, oh, no nades, no, mira, no, porque te va a meter una bacteria. Entonces, a veces así estamos nosotros, contaminados, porque no hemos dejado que el río de Dios sea el que fluya, que sea el río de Dios el que haga en nuestras vidas. ¿Y qué pasa? Que nosotros no vamos a echar de ver que ya somos charcos, que nos hemos quedado estancados. Lo van a echar de ver los demás. Pero también, ¿qué pasa? Que a veces no te motivan a, oye, charquito, vení para acá, metámonos al río y agarrarlo y hacer que la persona pueda venir, ¿verdad? Nuevamente y meterse al río. Porque yo siempre digo algo, mira, que Dios te llene no es difícil. La cosa es que nosotros podamos retener o mantenernos llenos continuamente. Porque a Él no se le hace difícil, no es imposible llenarnos, recibir, moquear, no. Pero no solo es eso, es ir más allá, es estar continuamente limpiándonos, es estar continuamente en la búsqueda, es crear ese ambiente continuo todos los días, buscando la presencia del Señor, haciendo que sea Él, ¿verdad? Que haga crecer ese río en nuestro interior. Y dice el 12, en las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, sino que se usarán como medicina. Serán regados con el agua que sale del templo. Y el fruto que darán cada mes servirá de alimento. Dice que en las orillas. Y hay un salmo muy bonito que yo recuerdo que siempre me gusta, que somos el plantío del Señor. Nosotros vamos a reverdecer al olor de las aguas, vamos a reverdecer. A veces nos pueden mirar como árboles ahí que ya se miran como secos, como muertos. Claro, cuando no nos metemos al río, a la presencia, nos empezamos a secar. Cuando el río cada vez se va distanciando más y se va distanciando más, es lógico que nos vamos a empezar a secar. Yo quiero motivarte, yo quiero que mis palabras, las que ponga Dios en mi boca, te sirvan para decirte, tú no vas a ser un tronco para leña. El Señor dice aquí que vas a dar fruto. Y a veces no solo fruto de traer la gente a la iglesia, sino que el Señor va a empezar a poner los frutos en ti, los frutos del Espíritu. Va a empezar a notarse que eres un buen árbol frondoso, lleno de frutos, que el que se acerque a ti va a poder tomar de parte de Dios lo que te ha dado a ti. Sé pues ese árbol que al olor de las aguas del Espíritu vuelva a cobrar ánimo, vuelva a meterse, que vuelvas a
a darle esos dones, esos talentos, todo eso que el Señor te ha entregado, que empieces a ser frondoso, que el Señor empiece a meter en tus raíces, ahí ese río, empiece ese río subterráneo, ahí empieces, oh mira, ese árbol ya empezó, y empieza nuevamente. No es fácil, levantarse de nuevo no es fácil, no lo es, te lo digo por experiencia. Meterse nuevamente y comenzar así despacio, pero lo importante es empezar, lo importante es que lo hagas, que no te quedes ahí, que empieces a recibir del Señor. A cada uno Dios le dio algo, a cada uno Dios lo va a llenar, y si tú pides más, siempre te va a dar más, siempre te va a dar más. Y dice, serán regados con el agua que sale, y el fruto que darán cada mes servirá de alimento. ¿Sabes cuántas personas necesitan? Tal vez no solo de una palabra, sino de ver que tú te levantes, de que tú vuelvas a las aguas del Espíritu, de que tú ya no estés en el atrio donde tú has sido siempre del lugar santísimo, de la intimidad. ¿Hace cuánto que cuando te encerrabas tal vez en el cuarto a orar, el Espíritu Santo ahí estaba? Nuestro Señor Jesús te tocaba, te llenaba, te hablaba. Volvamos pues a ese lugar secreto, a ese seter, a esa preciosa presencia de Dios incomparable. Estar con grandes siervos de Dios es extraordinario, compartir la palabra con ellos es extraordinario, nadie lo niega. Pero el mejor lugar, o con el mejor que nosotros podemos estar, es con el Espíritu Santo. Es intimidad en lo secreto que nosotros tenemos que tener. Nuestra intimidad en lo secreto va a reflejar lo que nosotros vamos a hacer en público. La mejor persona que tú puedes conocer es el Espíritu Santo. Ese que te guía, que te habla, que te corrige, que te enseña, que te ministra, que te levanta, que te regaña. Él es excepcional para hacer cosas extraordinarias en tu vida, en tu familia. Y si por alguna circunstancia, si por algún motivo tú te has alejado de las aguas y las aguas están retiradas de ti, o te has retirado, como esos árboles que caminan, ¿verdad? Le ha dicho, no, acércate a la fuente. La fuente. ¿Recuerdas lo que le dijo Jesús a la samaritana? Tú me pedirías a mí más bien. Entonces vamos a pedirle a Jesús. Él es el que nos quiere dar esas aguas que nos limpian, que nos purifican, esas aguas que transforman toda amargura, todo proceso que nos hirió. El agua nos limpia las heridas. Empieza y va a limpiar, empieza y nadie te va a reconocer, porque toda la amargura, todo aquello que tenías, el Señor va a empezar a glorificarse en tu vida. Hay tanta palabra en la Escritura para compartir, pero la más importante no es solo que te la sepa, es aquella que te ha tocado vivir y que tú hablas con tanta certeza y con tanta seguridad a las personas, porque sabes qué sucedió contigo. Yo solo puedo decirte que el Espíritu Santo está allí esperando a que le digas, necesito las aguas de tu Espíritu, necesito volver. Yo no quiero convertirme en un charco, en un pantano con agua estancada. Yo quiero que las aguas de tu Espíritu fluyan a mí, que tú me sanes, que tú me levantes. Yo no sé si voy a tener la fuerza para nadar, si me tengo que arrastrar para llegar a esas aguas, pero yo quiero llegar. Yo quiero que tú me encuentres y que el Señor empiece a hacer algo
glorioso en tu vida, que el Señor empiece a glorificarse en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, en las decisiones que tienes que tomar. No tomes decisiones si tú no te has metido con el Espíritu Santo, si tú no le has preguntado a Él. Ve y corre donde Él, porque Él es la única persona que te conoce mejor que nadie. Nosotros podemos esconderle cosas a la gente, pero al Espíritu Santo jamás le vamos a poder esconder nada, porque Él nos conoce. Él es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquello que nosotros a veces no podemos pronunciar en palabras, porque nuestra garganta se tranca, porque se traba, porque las lágrimas te han robado las palabras y ya solo que ha quedado el llanto, ya solo ha quedado la desesperanza. Dile, devuélveme a las aguas, devuélveme a tus aguas. Quiero volver a reverdecer, quiero volver a florecer, quiero volver a dar fruto y que ese fruto se pueda comer y que mis hojas sean medicinales, que pueda sanar a la gente de alrededor. Quiero ser de bendición, quiero ser de edificación, quiero glorificar tu nombre en todo lo que haga. Tú eres de bendición para muchos. Nunca te sientas tan insignificante. En las manos de Dios, hasta el más pequeño es importante. O dime tú, ¿qué parte de tu cuerpo tú no necesitas? ¿Qué sientes tú que lo podrías quitar? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos hijos de Dios. Deja pues que las aguas del Espíritu ministren tu vida. Y que empiece el Señor a bendecirte. Comienza el Señor a llevarse la suciedad, todo lo estancado, todo lo que olía mal, todo aquel montón de mosquitos, zancudos, moscas, gusanos, cucarachas, todo lo que había ahí. Comienza en esas aguas y empieza esta semana el Señor a hacer algo en tu vida, en tu casa, en tu familia, a ministrarte, a llenarte, a abrirte puertas. Por todo el tiempo que tal vez has luchado contra muchas cosas. Te bendigo en el nombre de Jesús. Recuerda leer su palabra. En ella nos parece que está la vida eterna. Buenas noches. Que el Señor te bendiga.